no voy a entrar. Muy nervioso porque tengo muchos seguidores de impuestos. Hace mucho tiempo que no había charla y... ¡Pasante! Bueno, es verdad que ahora vamos a ver nuestra segunda charla de Soflas, sobre un gran diseñador y mejor persona. Gracias, señor presentador, que me va a tener que presentar yo solo. Bueno, la charla que vamos a tener mañana es diseñar web components sin que quieran hacerte uso. ¿A qué viene esto? Bueno, es un poco mi lucha de siempre, ¿no? Intentar hacer que nos digamos bien diseñadores, programadores, desarrolladores y no vernos como elementos que cada uno se mete en su nicho y al final, no, yo te he pasado el entregable, a mí olvídame, que esto es lo que el cliente quería. Y al final la idea es un poco hacer que nos llevemos bien, ¿vale? Entonces, sin que diseñar, y hablamos de web components, en este caso es porque el año pasado tanto Iván como sus compañeros de Roche nos mostraron la tecnología de web components, que en mi opinión pienso que es el futuro del desarrollo web. Muy bien, muy bien. Al final es una forma de hacer elementos que se reutilizan para cualquier aplicación, que se reflejan, que se pueden modificar sin tener que modificar su forma, su apariencia, su diseño, sin tener que recompilar, sin tener que modificar nada, tan solo pasándole variables, pasando cambios de estilo, pasándole variables y al final es abstraer mucho lo que es la parte de front de la parte de back y que todo funcione siempre. Bueno, pues me presento, yo soy Paco Moreno, Francisco Moreno sin Chaguilla, me tengo un apellido más largo que sin pan, y vengo de Albacete. Soy diseñador en toda su expresión, sobre todo yo empecé en el diseño web, empecé haciendo páginas web en el año 97 más o menos, y acabé haciendo mucho flash, muchísimo flash, y luego acabé en una agencia de publicidad durante 14 años, en media comunicación, que es donde realicé casi los contactos que tengo hoy día de las niños de Macromedia General de España, como José Ramón, como Juanjo Cardona, que no está aquí, que me ha dicho que le hubiera gustado estar mucho con nosotros hoy. Y conocí a muchísima gente, fue cuando me metí en el mundo de Flash y nada, pues en 2006 conocí su Flash a partir de Andrés Callón, que ya me presentó a Marcos y a todo el equipo, y me presenté sin conocer a nadie. Sí, esto es alemán. Me presenté en Oviedo sin conocer a nadie, me presenté primero a Madrid a recoger a un chico que no conocía nada absolutamente. Que Marcos me dijo, hay un chico que va de Madrid, ¿quieres pasar a recogerlo? Claro que sí, me fui a Madrid, cogí a un chaval, lo monté en el coche y nos fuimos para Oviedo. Y estuvimos ahí en la liga, en el edificio ese, que hicimos el suplatorio y me enamoré. A partir de ahí creo que solo he faltado al de Vigo, el de Galicia, porque me pilló sin parte ahí. Bueno, en 2014 Subflash, en Albacete, fue mi primer Subflash organizado por mí bueno, en mi ciudad, para mí fue un hito y muchísimas gracias a todos los que estuvimos. Nos pegamos una fecha que te cagas en el Ruta 66. Aquí Diego. Hay fotos de ella, ¿no? Sí, hay fotos. Hay algunas que no se pueden mostrar. Y bueno, y por la que una versión muy chula de la universidad. Y Albacete. Y es bueno, el amor de mi vida, Carol, que es mi mujer, y el otro amor de mi vida, que es mi perra, Rita, que son las cosas que quiero en el mundo. Carol también en su clasera, también me han venido algunas, y bueno. Y, claro, ¿qué son los web components? Yo pensaba que aquí se podía ver un poquito mejor. Pues son unas tecnologías web, ya hablaron Iván el año pasado, son unas tecnologías web, una tecnología que nos permiten tener elementos HTML encapsulados. Son esos elementos HTML encapsulados en los que nosotros podemos
podemos utilizar, podemos poner nuestra propia etiqueta, que es, digamos, nuestra propia etiqueta de HTML. Y puede funcionar en cualquier aplicación, en cualquier framework, en cualquier librería, al final son elementos reutilizables, ¿vale? Y básicamente pues, nos permiten dividir bien la interfaz de usuario en componentes modulares y reutilizables, pues, para mejorar, pues eso, mantener nuestro software y poder reutilizar el código sin tener que mejorar. ¿Cómo son los web components? Bueno, pues esto es un poco a modo de repaso y pues en principio tienen unas características principales que son, pues, custom elements, pues, que es básicamente que es como inventarte tus propias etiquetas HTML. En vez de tener un botón, podemos tener un my button o nuestro botón y dentro de nuestras propias etiquetas HTML de repente y cierre y al final creas tú tu propia palabra HTML con la que tú utilizas. ¿Vale? Luego está Sadudon, que es como si tu componente tuviese un escudo invisible. Lo que pasa dentro del componente solo le afecta a él. Eso está muy bien para que luego los estilos pues, no se peleen entre los diferentes elementos que hay. Sería como un contenedor. Sí, es un contenedor. En este caso estamos hablando, yo voy a hacer una analogía entre lo que son los componentes, los web components, y luego os voy a hablar de lo que son los componentes en diseño, ¿vale? Porque al final sí que hacemos una analogía entre qué son las dos cosas, ¿vale? Y cómo hacemos que lo que desde el punto ya de vista de diseño se refleje en uno, ¿vale? Y para eso hay herramientas y está ya todo pensado, que esto para mí fue un súper descubrimiento porque ya está todo pensado. Bueno, otro de los elementos es HTML templates, es imaginar que tienes un molde listo para copiar y pegar, para no tener que escribir el mismo código, es un patrón que puedes reutilizar en todos los componentes que tienes, ¿vale? Y es reusable. Lo cojonudo es que es reusable y que son reutilizables y modulares, incluso saben ¿vale? Tu web component funciona igual y se ve igual porque está basado en estándares del navegador y es una maravilla, ¿vale? Por eso digo que es el elemento base para crear el software ¿Cómo se personaliza el diseño de los web components? Pues se utiliza los web components van encapsulados, se declaran una serie de custom properties que son lo que vienen a ser variables en CSS, CSS puro y duro, son variables a las que desde fuera se les mandan esas variables, unos valores, el color de fondo, el color del texto del elemento, el padding, el espaciado, lo que queráis, todo se pasa a partir de ese valor. Las custom properties son variables en CSS y es como se personaliza. Cuantas más variables, cuanto más personalices, más capacidad de personalización a tu CSS, a tu componente, más variables de CSS tendrás, esas variables tendrás que pasárselas al componente cada vez que hagas una configuración. Aquí lo que muestro esto es una captura de uno de nuestros elementos. Aquí utilizaba la librería Git de Google, ¿vale? Que es una librería para... Esto nos lo explicaron súper bien Iván el año pasado. Si queréis, están las charlas en YouTube. ¿Puedes extender los componentes? ¿Puedes extender? Sí. Lo bueno, sí, resumen rápidamente todas las tecnologías que ha dicho un poquito, lo bueno es que ya está hecho. Si no quieres meterte, hay una librería de Google que se llama Git, es a 6K y es una clase nativa de JavaScript, no hay nada nuevo y puedes hacer con clase lo que quieras. Tienes una especie de digamos, de sitio donde coleccionar todos tus componentes, MyBook, que es MyBook, por ejemplo, y tú ahí haces esa colección de todos los componentes que vayas a usar en tu aplicación y ahí te muestra la declaración de conveniencia oral y ahí tienes un resumen de todos los componentes. ¿Vale? Lo bueno es que todas las tecnologías son estándar, entonces quieres hacer, está encapsulado, que es a mí lo que, bueno, para mí el símil es MovieKit. De toda la vida, tú lo coges de un sitio en lo que lo pegas y te lleva todo dentro y variables CSS estándar, getters de JavaScript estándar, clases estándar, enter estándar. El símil pero muy difícil.
Que yo llevo Sí, pero bueno, no un buen componente. hay una pequeña diferencia entre el multiclick y el componente, y es que el multiclick se podía cambiar desde fuera, se podía cambiar y los componentes están encapsulados. El componente es tu componente, tú puedes cambiar su apariencia, pero no puedes cambiar es algo Al que principio está cerrado, está tú puedes hacer técnicas para abrir. Es una pena que no haya venido Marcos de Full Interactiva, no ha podido venir, porque... Sí, después. Porque con él tengo un debate sobre dejarlo abierto o cerrado, sabes que es bastante fanático de dejarlo todo abierto, porque no, pues hay muchos clientes de que, vale, yo el componente no quiero que esté cerrado, quiero que alguien pueda acceder al DOM para modificar lo que sea. Tenemos ahí un debate que habría molado, sería justo que estuviese él aquí. Pero en principio los web components son cerrados, algo que tú expongas cosas. En el caso del diseño, lo más evidente es, vale, el componente funciona muy bien, tengo un chat, por ejemplo, y un módulo de chat, pero un cliente lo quiere en azul y otro lo quiere en rojo. ¿Cómo hago para que sea el mismo chat funcional? Pues le puedes poner Yo te digo, mejor está cerrado, porque puedes extender, es el principio clásico de open to extension, to certification, no, como te digo. Voy a cortar esto diciendo de que, como siempre, depende del contexto en el que te encuentres. Ya está. Yo diría más cerrado. Bueno, pues ahora pasamos a lo que es la parte de diseño, ¿vale? Pasamos a lo que es diseño. Os hablo de lo que es un sistema de diseño, que es un conjunto de elementos reutilizables y de edifices que se utilizan para generar ya desde la parte de diseño del producto, cuando se enfoca el desarrollo de un software, ya sea una web, ya sea normalmente se puede hacer a las pruebas, empezando a diseñar prototipos directamente. Cuando es un software, lo normal es crear un sistema de diseño o utilizar un sistema de diseño que ya haya sido creado previamente, ¿vale? Los sistemas de diseño son elementos reutilizables y establecen la identidad visual de las marcas para el plan de diseño. Al final, dentro del sistema de diseño está desde los botones más simples hasta el prototipo del chat más complejo, al final establece las normas de cómo poder crear prototipos. En este caso, en el sistema de diseño que nosotros utilizamos, lo que hemos creado son todos los componentes que utilizamos luego para diseñar los prototipos de nuestra web. Con el sistema de diseño, lo que hacemos es que luego todos los prototipos que generamos para nuestra web están realizados todos por los mismos componentes. Entonces, esto está basado, los sistemas de diseño están basados en una metodología de Black Throats, que aquí Diego sí quizás a lo mejor podría dar un poquito más de Lo haces perfecto, Paco. que es el Atomic Design, y es que las interfaces de usuarios suelen dividirse en componentes cada vez más complejos, desde el átomo, la molécula, pues, hasta la estructura de la página. Entonces, y organismos, me parece que hay también un medio, al final empezamos realmente la explicación más básica es desde lo más simple, desde el botón, que es, por ejemplo, lo que voy a enseñar aquí, un botón, hasta un componente complejo que requiera el uso de otros componentes dentro de su estructura. Y dentro de los sistemas de diseño tenemos los componentes de diseño. Un componente de diseño es un elemento reutilizable dentro de nuestro sistema de diseño, desde un icono hasta un campo de información, que lo que nos permite es mantener la coherencia visual dentro del diseño del sistema. Y aquí, bueno, también dice que se utiliza, que están basados en el Atomic y que facilita la creación, reutilización, mantenimiento y consistentes y sobre todo escalables. ¿No se me oye? ¿Hola? ¿Me se oye? ¿Me ahora mejor? Perdón. En el streaming se quejaban que se oye. Bueno, me repito, características de un componente reutilizables, evitar dentro del componente de diseño, evitar crear el mismo elemento cuando nos piden un prototipo y un nuevo prototipo para un nuevo código de nuestro software, no creamos el botón desde cero, tenemos el componente botón y lo utilizamos. Cuando tenemos 4 tipos de componente botón, un botón para aceptar, un botón menos importante o, por ejemplo, un botón para cancelar, entonces siempre utilizamos el mismo patrón.
intentamos utilizar el mismo componente para la misma acción. En el caso de, por ejemplo, cancelar una acción, utilizamos el componente botón cancelar, ¿vale? Eso nos da consistencia, todas las instancias de ese componente se actualizan automáticamente. Cuando hacemos un cambio en el diseño de ese componente, imaginamos que cambiamos el fondo de botón, como os enseñé ahora, ese componente cambia en todas las instancias, en todos los prototipos del diseño que utilizan ese componente. No tenemos que andar cambiando el botón de cancelar en todos los prototipos que tienen nuestro diseño. Y al final, pues, otra característica es la modularidad. Son bloques de construcción que nos permiten combinar y utilizarlos para hacer la Lego diferente. ¿Cómo se personalizan los componentes de diseño en un sistema de diseño? Pues, en este caso, utilizando software de prototipado, como por ejemplo software de diseño de UI, en este caso, yo uso Figma, el que mejor os convenga. Normalmente Figma se ha convertido en el estándar de facto para el diseño de interfaz, es creando estilos de estado. Imaginamos, tenemos un botón y ese botón, que es un botón simple, tiene diferentes estados. Tenemos el estado activo, tenemos el estado on hover, tenemos el estado on click y el estado desactivado, inactivo. Pues esos estados se definen dentro del propio componente y después lo que hacemos es definimos variables que en diseño les llamamos tokens. Esos tokens, no dejan de ser variables, esos tokens nos permiten seleccionar los valores de ese diseño de forma semiautomática. Con esto quiero decir que una vez que nosotros establecemos, os voy a dar el ejemplo que voy a presentar ahora, es, por ejemplo, los colores de la identidad de marca, los añadimos a nuestra guía de estilos, se los añadimos como variables, como tokens a nuestros componentes. En el momento en el que cambia el color principal, por ejemplo, de la identidad de marca, cambiamos el valor de esa variable y cambia el componente en toda nuestra interfaz, en todos los prototipos de nuestro diseño. ¿Vale? Entonces, la mejor forma de crear componentes es definiendo tokens. En un buen sistema de diseño y desarrollo, los tokens, esas variables de color, de espaciado, de bordes, de radios, de todo lo que os imaginéis, se corresponden con las custom properties de CSS. Y entonces, lo que intentamos es nombrarlas igual en el sistema de diseño que cómo se van a nombrar en el sistema de desarrollo, en los web components. Y más adelante os enseñaré que hay herramientas que, haciéndolo así, te permiten generar el código que el programador solo tiene que copiar directamente, porque el nombre de las custom properties es el mismo y te genera las variables con el mismo nombre que se han nombrado en el título. ¿Vale? Bueno, aquí la comparación. Tenemos componentes de diseño, Figma, Paintpost, software de diseño de UI y el web component. Bueno, los tokens de diseño. Un token de diseño es simplemente un valor. Es un valor empaquetado en una variable. En vez de poner, pues, un color hexadecimal, FF5722, ponemos una expresión, un color que en realidad podría ponerse con cualquier variable CSS. Imaginad que tenemos, pues eso, bueno, lo que os he comentado. Esos tokens son el puente entre el mundo del diseño y del código. Encima hablamos de color primario, en CSS hablamos de color primario. Y al final lo único que hacemos es corresponder cómo nombramos en Figma la variable que estamos usando, corresponderla con la custom property de CSS. Al final esto es lo que ya había explicado antes. Y Paco, ¿esto lo defines en el scope principal de la página o lo defines dentro del shadow room? Donde quieras. Tú lo puedes definir si tienes vistas diferentes, lo puedes definir en vistas diferentes. Tú puedes poner que toda tu página, tú puedes hacer que toda tu página tenga un listado con todas las básicas, las variables diferentes, pero dices, venga, en este chat concreto cargo un trocito de CSS para solo pisar los backgrounds, los bordes, no sé qué, en este chat, y de ahí para abajo. Cascada, la única ventaja era C,
CSS es eso, que vas por abajo y puedes En modificar. el scope de las llaves. No lo que tú defines una regla y declaras una variable, de ahí para abajo se le da. Cosa. Y podría ser tan preciso como decir, venga, de todo mi site, los button con tal etiqueta, cambio el spacing SM de 8 a 10, porque esa etiqueta quiero concretamente que sea un poco más grande y todos los buttons se cambian dentro de las ventajas de la CSS. Bueno, lo normal es el mapeo de web components de Figma a la aplicación web, ¿no? En este caso tendríamos, por ejemplo, los tokens color primary con su valor y cómo se mapea en CSS, creando la custom property, intentando llevar el mismo nombre que. En este caso aquí utiliza el ejemplo lo puse con barras verticales, pero normalmente lo que hacemos es que lleven exactamente el mismo nombre, ¿vale? Ahora sí, sin un ejemplo. Vamos a ver. Bueno, este es un ejemplo muy. No estamos poniendo firma, ¿No? ¿no? Vamos a Figma, estamos viendo. Entonces la presentación. Es más, no ha comprado web, van a preguntar. No se enfaden. No se enfaden, se habla mejor. Ya ves, ya no puede hacer pronto no va a poder ser usado Figma. ¿Vale? ¿Ahora sí? Sí. Vale, bueno, ¿cómo estructuramos esto es un mini proyecto de Moody, ¿vale? ¿Cómo trabajo yo? ¿Cómo he aprendido a trabajar? Porque para mí esto es relativamente nuevo. Yo era de hacer prototipado directamente. Sí que me he creado unas pequeñas librerías de elementos reutilizables, pero nunca había usado componentes en Figma y componentes de diseño. Y hasta que no nos planteamos el hecho de renovar todo nuestro software, por si no lo he dicho, yo trabajo para una empresa que tenemos un SaaS de gestión de alquiler vacacional, que se llama Net2Rent, ¿vale? Ese SaaS ahora mismo está desarrollado en PHP y estamos migrando a una estructura más moderna, más modular, más reutilizable, basada en web component y otras tecnologías, ¿vale? Separando totalmente interfaz de la parte de atrás, de lo que lo hace funcionar. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando nuestro propio sistema de diseño. Y todo es súper artesanal porque yo no había tenido, yo sí he diseñado mucho, porque llevo muchos años en esto, pero nunca lo había hecho desde un punto de vista tan estructurado como es el de las componentes. Crear tus componentes de diseño, crear tu propio sistema de diseño y a partir de eso empezar a crear prototipado de cada módulo que tiene la aplicación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo suelo trabajar? Solemos trabajar nosotros. Nosotros solemos tener un apartado exactamente, únicamente para la UI. La primera, en la que tenemos la guía de estilos de nuestro sistema. Aquí vamos a crear una aplicación muy sencilla, ¿vale? Lo que tenemos son solo colores, ¿vale? Tenemos una escala de colores y yo, por ejemplo, he seleccionado 4 tipos de colores. Nuestro color de marca, que es el color que le he aplicado al botón habilitado, el color en hover, el color en focus activo o el color en deshabilitado, ¿vale? Y estos colores son los que nos definimos. ¿Cómo definimos estos colores? Una vez que ya hemos diseñado esto y que ya hemos tomado esta decisión, ¿vale? En Figma tenemos una gestión de variables. Nosotros, en este caso, aquí estarían todos estos colores, todos estos son los colores que vamos a utilizar en esta interfaz, ¿vale? Y de esos colores, nosotros hemos creado 4 tokens. Estos 4 tokens es el color primario, el color inactivo, el color in hover y el color activo. ¿Vale? Y estos tokens pueden cambiar. Ahora mismo el valor que tienen es el valor que le hemos dado de nuestra biblioteca de color. Como hemos creado toda nuestra biblioteca de color, hemos creado aquí los colores y hemos dicho que de esta biblioteca de color que hemos creado nuestros colores, le asignamos el valor 500 al primario color. ¿Vale? Al inactive color le damos el valor 200, al hover color le damos el valor 800 y al disable, en inglés, en este caso al active le damos el 950 y al inactivo, que es el disable, le damos el valor 200.
Al final lo que es, definimos el token aquí y su valor. Y su valor está basado en los colores que ya tenemos predefinidos. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Otro aspecto que tenemos dentro de nuestro apartado de wiki, en esta cuestión lo he llamado wiki, puede ser nuestra interfaz, ¿vale? Es el componente en sí. Este es el componente, nuestro componente botón. Nuestro componente botón es un elemento que hemos diseñado que tiene variaciones. En este caso, este botón tiene 5 variaciones. La versión activa, la versión hover, ¿vale? Podemos verlo aquí en la versión de capas, ¿vale? La versión, esto bueno, al final va al revés. La versión activada, enable, en hover, en focus y disable. Este es nuestro componente y esas son las 5 variaciones que va a tener en toda nuestra interfaz, ¿vale? Y le hemos asignado como color del hover, tiene este color, ¿vale? Lo vemos, tiene el color de relleno hover, aquí, ¿vale? Lo mismo aquí, bueno, aquí en el focus y en el active he puesto el mismo color y en el disable, ¿vale? Esto es la parte del wiki. Aquí tenemos componente y variable. Y los tokens que hemos creado, ¿vale? Y tenemos la parte de los prototipos. Estos ya son los prototipos creados con nuestro componente. Esto no está componentado, aquí no, este es un prototipo de ejemplo, pero utilizan nuestro componente botón que está. ¿Vale? Podríamos arrastrar desde el wiki cuando estamos diseñando, por ejemplo, aquí, cuando estamos diseñando, ¿cómo arrastramos un componente que ya tenemos rediseñado? Lo ponemos aquí, ¿vale? Y le decimos, quiero que me pongas, vale, y aquí tenemos el botón. Y este botón es el componente botón que ya tiene todos sus estados. Cuando quiero que este botón esté en la parte de press, es esta, ¿vale? Yo le digo que modificar variante, el estado sea el de hover, ¿vale? Nosotros, bueno, previamente hemos definido, no sé si voy demasiado rápido porque estoy nervioso o porque, pero en el botón hemos definido estos son estados, son variaciones de botón. Aquí podríamos crear una nueva variación, ¿vale? Podríamos hacer, por ejemplo, añadir una nueva variación que sería... Secondary button. ¿Perdón? Secondary button. Vale. No, pero no la meterías ahí entonces. No, yo ahí crearía otro nuevo componente. Vale, bueno, pues aquí lo que hace es generar la variación de ese componente, ¿vale? Y luego ya en tu prototipo le dices que el estado que tiene que tener ese componente, ¿vale? La variante del estado y le pones el estado que tiene que tener esa variante, ¿vale? Vamos a probar esto. A mí me estaba dando que no hubieses puesto el color del texto. A mí no El disable será blanco descorrecto, sería tendría que ser un poco más. Solo el tema de los tokens. Nosotros el año pasado queríamos haber dado una charla sobre el sistema de diseño y el tema de los tokens, porque hemos tenido debates de semanas. Atendiste estupendamente, porque es que lo has clavado, es un poco lo más estándar que se ha quedado y lo has hecho perfecto, Paquito. Si os habéis dado cuenta, lo que más se suele utilizar es este sistema de 2 capas. Una primera capa que es los colores con nombre que indican el color, por ejemplo, PIN 200, PIN 300, PIN 400, que indica que es el rosa y es la variación 300. Y una segunda capa que abstrae eso y te dice Primary Background Color. Tú no quieres saber qué es PIN porque el año que viene quieres hacer un tema verde y lo que te interesa es saber que el Primary Background Color tira internamente de una variable PIN o una variable... Bueno, voy a enseñar, lo vamos a hacer en vivo. Ahora mejor. No, iba a intervenir un poco, pero no sé si me va a dejar para el final. No. Lo que quiero decir es que Marcos estuvo trabajando con Disney para crear hace mucho tiempo antes de firma con Sketch un sistema de diseño que fuese agnóstico a lo visual.
Es decir, que tú definieses precisamente ese primary, etcétera, y si el proyecto era para Sprinter, pues sería verde, y mañana cambia para otro cliente y lo tiene. ¿Por qué? Para optimizar todo el tema, justo lo que está explicando Paquito, de los componentes y que no se ligado. Pues si un día que quería, para el próximo Subclass a Marco que lo cuente, porque me pareció un proyectazo de la hostia. Yo tengo una duda, Paco, que me interesa mucho tu opinión. Entonces, la jugada es la siguiente. Primero, no sé por qué tiene síndrome del impostor, porque tienen más tiros pegados que la otra. Entonces, joder, relájate, que estás en camino y lo haces de la hostia. Entonces, tranquilo por ese lado. Luego hay una cosa que me llama mucho la atención, y voy a ser polémico porque ya me conocéis, entonces no me voy a cortar mucho. Si tú tienes la capacidad y eres un perfil técnico y estás por encima del conocimiento técnico de la mayor parte de los diseñadores y has prototipado directamente en CSS, ¿por qué has abrazado el lado oscuro desde mi punto de vista? Porque para mí Figma tenía que cerrar mañana. Si me parece que curramos, mantener un sistema de diseño es algo hiper caro y que lleva un montón de trabajo y que es rehacer cosas, como hacer prototipos y hacer wireframe y hacer un montón de historias. Y pregunto desde el cariño absoluto. ¿No tiene más sentido, tú que tienes la capacidad directamente en el navegador, cambias el componente de los copies, hablas con el cliente final, hablas con tu programador, cuando tomas una decisión que tú ya piensas en producto, dices, vamos a prototiparlo, vamos a validar y lo construimos, que estar, porque todavía no hemos conseguido conectar directamente los componentes con el componente de Figma y ahí se pierde un montón de dinero y un montón de trabajo? ¿Por qué estamos trabajando así? Y yo voy un paso más allá. Para mí lo que tiene sentido ya es meternos directamente en inteligencia artificial, usar un curso similar, que tú le metas tus prompts con tu conocimiento y conectes con un MCP o como quieras y le digas, quiero un componente, quiero que me lo coloques así, lo voy a validar, lo voy a probar y fuera, y Figma lo tiramos a la basura. Y para mí no lo he probado todavía porque me falta tu base de CSS tan potente, pero creo que tiene más sentido usar Tempo, que es código abierto, que no te arruina a los compañeros que están trabajando a nivel de licencia. Entonces, me interesa mucho tu punto de vista y por qué te hemos convencido cuando tú trabajabas mejor. Pues, primero, porque tengo que pagar hipoteca a final de mes. Trabajo por cuenta ajena, no puedo tomar decisiones sobre mi propio trabajo. ¿Vale? Aquí, No puedes tomar decisiones. o sea, puedo tomar decisiones dentro de... Dame el teléfono tuyo. No te están pagando. Yo no tomo las decisiones, sí que se consensuan conmigo, pero al final esto es intentar estandarizar el desarrollo de software. Y lo que prima en la empresa donde yo trabajo es el desarrollo de software. ¿Vale? Yo al final tengo que... Pero precisamente por eso. A la metodología... Estás más cerca del desarrollo que de los pintamonas que estamos en el otro lado, tío. No, yo siempre he querido que ha sido al revés, en mi caso. Lo que pasa es que sí que he tenido un poco de... O he tenido o me he tenido que obligar a tener un poco de atracción a nivel desarrollador, pero no, a mí esto me está costando horrores. O sea, de hecho, os puedo decir que en noviembre del año pasado estaba programando componentes con ITT, directamente yo, y se me hacía un mundo, porque primero, utilizar la consola, utilizar el Visual Code, en fin, yo he personalizado un componente directamente, o sea, un elemento CSS, me voy al inspector, veo las propiedades que yo cambiar, se las cambio directamente en mi web o en la web que estoy desarrollando, ¿no? Pero el flujo lógico no es ese. Cuando queremos tener, siempre lo hemos dicho, un sitio donde se lleve el desarrollo, donde se lleven control de versiones, donde se inicien diferentes ramas, con un proyecto en el que se inician diferentes ramas de módulos diferentes que se están desarrollando en paralelo, que utilizan la misma interfaz. La interfaz tiene que estar estandarizada, el diseño tiene que estar estandarizado. La estás estandarizando dos veces. La estás trabajando desde cero dos veces. Aunque tengan los mismos nombres, estás trabajando dos veces. No, es que el diseño de máquinas reales en la joder, porque no se automatiza. No, de hecho, no un paradigma es complicado. A ver si lo entiendo. Lo que estás diciendo es que como ya lo tienes maquetado en el CSS, lo puedes consultar en el CSS y para que lo hagas en Figma. Para mí sería más sencillo. Abrirme el navegador, abrirme el componente, cargar los copies, hacer una captura de pantalla, hablar con mi compañero programador, oye, quiero hacer un login de este rollo. No, para ti es más sencillo, pero para el desarrollador no lo es. ¿Cómo haces tú el diseño? Para mí eso es Me parece que vosotros es más fácil leer toda la documentación. No, lo que quiere decir es que cuando los desarrolladores se ponen a trabajar con la aplicación con web components, se olvidan del diseño. No, o sea, pero yo entiendo lo que Pero quiere si decir. es hablar,
yo entiendo lo que quiere decir Diego. O sea, yo trabajo en una empresa que tiene, y en la anterior también, el sistema de diseño está hecho con Figma y hay una parte muy grande del trabajo en la que hay un equipo de diseño que ha diseñado tal. Pero luego existe ese paso de traducción que dice Diego, es en plan, voy a hacer lo mismo que ha hecho Figma. O sea, ¿por qué no puedo hacer un copy-paste? O sea, realmente estoy repitiendo lo mismo y no solo eso. No está suficientemente bien hecho, sino que yo tengo que acordarme de todo lo que hay en ese Figma y decir, tengo que fijarme en el espacio y acordarme de qué token es el que han usado en el espacio y usar el mismo. Realmente ese proceso de traducción es un puto coñazo tener que hacerlo cada vez que cambio. Vamos a llegar a ese punto ahora en un momento. A ver, existen automatizaciones que permiten generar el código que se utiliza en Figma para que los programadores directamente se den las variables con las que hacer. Y esas variables, en el momento en el que se cambien las variables principales, harán cambiar la interfaz de un solo golpe. Pero no hay, bueno, o sea, a lo mejor era ahora, ¿vale? Pero yo no tengo el mismo, lo que decía Diego también de las licencias. El acceso que tengo yo es acceso de developer. No tengo las mismas herramientas que tiene un diseñador. Y yo tengo que estar cazando en la interfaz de Figma cuando ha habido algún cambio. No hay un tick rápido que diga desde la última versión o desde esta rama o de esto que se ha aprobado, esto es lo que ha cambiado. Es que yo creo que es proceso de empresa y lo que os voy a decir es que en nuestro caso creo que se podría considerar de éxito porque teníamos a la diseñadora en el equipo. Y entonces, cuando tú planificas un componente, lo planificamos todos a la vez. Y nos pensábamos qué versiones, ¿por qué tienes 4 versiones de botones? Porque entre ella y nosotros debatíamos el por qué sí y por qué no. Estos son, ¿cuántos botones quieres poner? S, M y L. Y decía, no, necesito 5. ¿De verdad necesitas 5? ¿O la empresa puede vivir, la interfaz puede vivir con 3 o con 4? Bueno, porque depende también de otra atracción, que es marketing o lo que sea, que es quien toma decisiones en el que el botón de captura tiene que tener una calidad. Pero tiene que ser una decisión de negocio, que es lo que decíamos. El diseñador nunca debería levantarse un marco y decir, hoy voy a hacerlo un poco más ancho. Y que el programador no se entere, ¿no? Si el diseñador lo hace más ancho es porque negocio ha dicho, oye, nos estamos dando cuenta que... Negocio no tiene ni puta Mi negocio que desarrollar mi diseñador. Porque resulta que el botón no está llegando a los usuarios y tienes que plantear. Ese es trabajo del diseñador de producto, no de negocio. Pero no tiene que ser una iniciativa suya. No. El equipo normalmente es un gestor de equipo. Bueno, se puede hablar así más, no lo voy a decir, pero hay una persona del equipo que gestiona los condicionantes de negocio, que es el PM, y el negocio dice, necesitamos capacidad usuario, necesitamos mejorar la rentabilidad. Y el equipo, hay un profesional de backend, hay un profesional de frontend, hay un diseñador, y dicen, ¿sobre qué vamos a atacar en este sprint concreto? Vale, necesitamos captar más usuarios, vale, pues vamos a cambiar el copy, vamos a poner el botón más gordo, o lo que tú quieras. Se prueba y cuando ya se ha validado, entonces se pasa a construir. Pero el equipo está en esas primeras reuniones. Vale, pero ahí decide, hay que cambiar el copy y le dice, saca una tarea para el diseñador, tú cambia el copy y cuando él termine, que te diga el ok y dices, y tú lo cambias en código. Tiene que decidir, o sea, no puede ser que trabajar dos personas. Porque es que una cosa es diseño y otra cosa es carpintero hace carpintería. Una cosa, el sistema de diseño, lo que son los componentes, eso es un Figma que tiene que estar versionado también. Exacto. Eso no está junto con los layouts de las páginas. Si quieres diseñar una página, tienes un Figma que tira de la librería de los componentes. Porque el año pasado los componentes siendo si quieres hacer un botón más gordo, haces una variante del botón nueva y sacas una versión nueva. Debería ser así para poder trabajar mejor la versión 2 del año pasado y otros en otra interfaz que trabajan la versión 3. Pues de esa forma se evitan discrepancias y sobre todo lo que te digo, mucha comunicación, lo has dicho, hablar entre el diseño del programador y que Paquito siempre lo ha dicho. Lo primero que he dicho, Paco, cuando ha empezado es, yo vengo aquí a romper la barrera, y Figma es una herramienta que cuando el equipo pasa de 10 personas, sirve para publicar. Porque trabajan igual Figma si no tenemos muchas dudas con las Y plantillas. creo que se ha sobredimensionado tanto la herramienta que ya no es operativa. Y creo que perdón, Paco, me vas a odiar, pero creo que el camino va por aligerar tipo Percot y demás, y que vaya todo tal. Y pongo otro ejemplo, porque quiero vender, pero existía una herramienta que se llama Modules, acabado en Z, que básicamente era eso. Tú tenías el CSS y tenías el visual, y podías cambiar cualquiera de los dos y estaban vivos. Y ya tenías la conversación ahí. Pero estamos reinterpretando todo, muchas veces se gasta muchísimo dinero. Bueno, Ya hay una Raúl Marina va de 6 a 10 Se interpreta porque con la tecnología que va a hacer.
¿vale? Al final lo que tenemos son herramientas y esas herramientas lo que intentan es casar tecnología con abstracción, con la abstracción que da el diseño. Y todo eso tiene un nivel por encima que es negocio, que tiene otro nivel por encima que es marketing, que tiene un nivel por encima que toman decisiones y a las que afectan al resto de la escala. Que puede no verse así porque a lo mejor tenemos una visión un poquito más no sé cómo decir, más de toma de decisiones individual, ¿no? Pero al final estamos intentando cohesionar equipos para el desarrollo de productos. En este caso es un software de gestión, ¿vale? Y ese software de gestión no tiene, por ejemplo, decisiones de marketing, porque el marketing dentro del software de gestión no toma decisiones, pero sí de negocio. ¿Por qué? Porque a lo mejor interesa facilitar al cliente, al usuario, le interesa facilitar esta tarea o aquella, y para eso se potencia una herramienta u otra, ¿vale? Entonces, al final, es un poco intentar llegar al acuerdo y tiene mucha parte también, tiene mucha base la elección de herramienta. Yo he elegido firmar porque se está convirtiendo en estándar de facto y puede que en 3 días sea Azure o en 4 días sea Framework porque es open source y porque Kaleidoscopic está potenciándolo mucho y ya tiene soporte para componentes, ya tiene soporte para trabajo multitarea, no sé cómo se llama, para múltiples equipos, o sea, que al final son herramientas. Cogemos la herramienta que está en ese momento o la que más está usando en este momento. Pero si ahora mismo me hacen a mí una entrevista de trabajo y me dicen, ¿tú con qué trabajas? Trabajo con firma. Que no era una crítica a ti en concreto. No, yo lo personalizo que soy el que está aquí arriba. No, pero eso que no lo es. Era una flor. Bueno, esto es lo que seguimos. Esto es una demo de cómo tenemos nuestro botón, ¿vale? Esto es una demo de firma y simplemente son cuatro pantallas conectadas, donde en cada pantalla hay una variación del botón. Nos ponemos encima, el botón pasa a hover, pinchamos, tenemos en active y cuando se ha salvado se desactiva el botón, ¿vale? Es tan simple como eso. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para mediante los tokens en nuestra UI, ¿vale? Vamos a cambiar esos colores. Yo tengo un plugin aquí muy chulo que es estoy muy interesado, ¿vale? Y lo que me permite es crear toda la paleta de colores. Si por ejemplo ahora decidimos que nuestra aplicación pasa a verdes, ¿vale? Ya me genera esta paleta de colores y ya directamente me crea las variables en el sistema de variables. Esos tokens son los que tú habías creado antes. Exactamente. Estas variables que estaban aquí antes, ¿vale? Estas variables de color, ya me las había creado esta aplicación. ¿Vale? Este plugin me genera estas variables de este color. Entonces, a mí me dicen, no, que la marca de nuestra interfaz ha cambiado y ya no son rosa, ahora somos verde, ahora somos verde, no, es un poco box, ¿vale? Vamos a ponernos a verde. Bueno, hay más amarillos aquí que están mucho. ¿Vale? Y le decimos el nombre Ronchi, fíjate, esto se inventa unos nombres súper graciosos. ¿Vale? Le insertamos radicalmente y le decimos creamos las variables. Y aquí directamente me ha creado en firma todas las variables de esta paleta de color. O sea, te ha mantenido la otra paleta, pero te ha... Claro, pero es que sí, lo que hace es me añade a las variables de firma esta nueva paleta de color. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es, ahora tenemos radical magenta, que es esta amarilla, Ronchi, que es este. O sea, esta amarilla Ronchi, radical magenta, que es el color que teníamos inicial. Pues nos vamos a mis tokens, a los tokens que yo he creado, que es el primer color, inactive color, whole color y active color, y ahora le cambiamos el color. Y ahora le decimos que en vez de cogerme el 500, bueno, mira, para llevármelo a la guía, lo que voy a hacer es duplicar esto de aquí, ¿vale? Y para tenerlo claro, le vamos a decir que bueno, no sé, la verdad es que no sé dónde me ha interesado la otra, mejor, aquí directamente. En el valor le decimos que sea el 500 de Ronchi. Nos vamos al 500 de Ronchi y ya tenemos en primer color el color 500 de Ronchi. En inactive color le damos el 200 de Ronchi. Aquí, ¿vale?
en el hover color el 800 de Ramsey, por llevar la separación, ¿vale? Y en active color el 950 de Ramsey. ¿Vale? Una vez que hemos cambiado nuestros tokens, nos vamos a nuestra aplicación. Y nuestra aplicación ha cambiado totalmente ya. La jugamos. Imaginaos esto, en vez de con un botón, con todo. Con toda la aplicación, botones, con todo esto. Si previamente a la hora de hacer el diseño tiene la precaución de describir el hexadecimal y cada variables. Exacto. Que es el mayor trabajo, la transición de no usar las variables, así las uso. Exactamente. El hecho es, en resumidas cuentas, súper importante utilizar variables en Figma, en el caso de tu software de diseño, no voy a seguir con Figma, usar variables y usar tokens. La forma de nombrar esas variables, en este caso, ¿vale? Que se corresponda con nuestra custom property luego por una cosa porque así, ¿vale? Y usar componentes también, que aquí mucho programador que no... Claro, en este caso, mucho diseñador que sí, venga, tengo que hacer un botón con un botón. Y copio y pego. Exacto, voy copiando el botón y arrastrando el botón. No, uso el componente. Lo que he conseguido es que los diseñadores que trabajaban de esa forma utilicen componentes instancias tantas veces como quieras, acostumbrarse a una nomenclatura de no pongo el color que quiera, sino pienso en empresa, de uso el primary color, el secondary color, pensando en o sea, ha obligado un poco a los diseñadores a ceñirse un poco al sistema de productividad de la empresa. Pero reconoce que no hace falta Figma para eso, porque hacía falta que la gente entrara a modelar. Claro, lo que hacía falta era un producto de edición. Lo que era muy bueno en su momento, pues es Porque cuando ya tengo que hacer mal a gozoso y arrastrando mil veces, sí, pero quiero decir que nadie te impide aceptar a eso y no 100 instancias sí. del botón. Y de hecho, el tema de migrar nuestro software a un sistema por web components y que nuestro sistema de diseño esté basado en componentes de diseño nos permite unificar los dos aspectos, ¿vale? Y intentar evitar que se creen 80 instancias de tipo botón cuando lo que podemos hacer es usar, o sea, 80 tipos de botón cuando lo que podemos usar son instancias de nuestros componentes de tipo botón. Y al final lo que hacía falta era que existiera un perfil de diseñador de producto que supiera identificar esta necesidad que tiene el mundo del desarrollo. ¿Vale? Y el hecho de que se esté pasando al uso de web component en desarrollo facilita la unificación. Sí, que vaya uno. Pero señor Paco, ¿qué diferencia hay entre tener que matarme a hacer un web component cuando puedo pillar un elemento HTML y ponerle class botón? Claro, la diferencia está en que cuando llega al negocio y toma una decisión de cambiar el color de marca, ¿vale? No tiene que decir, el programador que ha utilizado class botón no tiene que irse a class botón y cambiar el color. Sí, en la definición donde esté definido esas clases. Pero ¿puedo haber utilizado variables igualmente para definir el color primario? Sí. La pregunta es, ¿por qué tengo que complicarme la vida utilizar web components cuando puedo tener un elemento HTML estilizado con un CSS que utiliza variables también? Pues el debate que saca Marcos, ¿por qué hacerlo encapsulado y no dejarlo a nivel de root público? Mi opinión, que me gustaría que estuviese aquí Marcos, Señor Paco, le veo cambiado. Para mí, ya se de Pero la decisión la tengo que yo creo que la casa, lo que igual aquí que lo utilizas. Pero con clases también. La idea fundamental. Para mí la encapsulación. Con clases puedes pisar uno al otro. Con un componente cerrado, o sea, ni te ponen importas ni nada, es imposible. Mi variable de JavaScript es totalmente en una caja cerrada, como el Movie Clip antiguo, que a menos que tú expongas algo, no te pueden cambiar el background, no te pueden cambiar nada de todo. Para mí, mi duda, no sé si es el momento, porque ya tenías preguntas más tarde, pero claro, los componentes hace tiempo que está aquí. Yo recuerdo cuando mis tiempos de frontend que no acaba de despegar, ¿no? Y uno de los motivos es que, bueno, es que React, de alguna manera, ya hace componentes.
Entonces, Los Java componentes, pero tú abres el DOM y es un div. no, sí, pero a la hora del desarrollo tú ya lo utilizas y todo. Sí, pero a la hora de ser en el DOM, esto es un web component. Tú abres el DOM y pone apertura, mi-botón. Es un elemento que se Pero la ventaja principal es que tú el component lo puedes usar en React, lo puedes usar en Angular, lo puedes usar en Vue. Exactamente. o lo puedes usar Es en- que al final tú abstraes la partícula visual que tú utilizas en tu interfaz de la tecnología que usa detrás para que funcione. Y eso es lo que tiene. Da igual, si mañana se migra tu software de una tecnología a otra, Puedes utilizar el mismo chat. puedes utilizar el mismo front y seguirá funcionando. Y dará exactamente igual el package de detrás. Lo importante es que funcione o que no funcione. No, tiene que estar el componente abstraído de la tecnología de React, que muchas veces eso es lo difícil. No, le pasa una cosa que a React le gusta tal. Y cuando lo sacas de React y lo llevas a Angular, Al final lo que intentamos es utilizar componentes estándar que son para Sí. todos los navegadores y con pero es muy difícil usar, por ejemplo, yo he trabajado en una empresa que tenía React y es muy difícil que ellos no te pidan, no, es que React nos viene bien en config, o nos viene bien en lo que sea. Y tú, no lo hago porque aunque a ti te venga bien ahora, yo estoy pensando en que mi componente sea abstracto para dentro de 5 años siga funcionando. Y esa lucha, comunicación una vez más, es el gran problema en las al final una de las características importantes del software es que sea reutilizable. Reutilizable es inmutable. Y es así. Yo te contrataba. Y cuando hacemos front, front o diseño, tiene que ser reutilizable. Entonces, bueno, aquí doy una serie de consejos para poder preparar los diseños del firma, supongo que los desarrolladores que quieran. Asegurarse de que todos los elementos usan tokens, todos los elementos usan tokens y en vez de valores fijos. Que no vayan con un elemento que tenga un valor de color, un valor de espaciado diferente y que no esté tokenizado. Cuando todo está tokenizado, todo este es el hover, este es el press, este es el activo y este ¿Cuántas es veces hemos recibido un diseño en Photoshop, por ejemplo, ves un botón un poco más estrecho que los otros 24 y dices, ¿será que el diseñador quiere ponerlo más estrecho porque es menos importante que el anterior o que se le ha... ¿Será que se ha equivocado y ha creado un nuevo botón de utilizar una instancia de botón? Entonces ahora el diseñador arrastra y dice SM o L. Exactamente. Estructura lógica, que cuando lleguemos a, igual que se hace en Photoshop, o sea, en nuestro software de diseño, las capas y componentes estén todos nombrados con una estructura lógica y con un importantísimo, con una convención que haya sido negociada. Porque si los diseñadores hablan un idioma y los desarrolladores hablan otro, no va a haber comunicación. No, si siempre llamamos a todas las cosas del mismo nombre, utilizamos la misma convención, ¿vale? Pues no habrá discrepancia. Y cuando haya una modificación, todos sabemos que se habrá cambiado el sistema. Nosotros incluso llegábamos a tener en ese consenso inicial con diseño y programación los nombres de las variables que existen en Figma. Cuando tú seleccionas el botón y te pone disable o lo que sea, ese mismo nombre es el mismo que tenía la property web component. De tal manera que el que vea la documentación, una única documentación, tanto para diseño como para programación, ve el nombre, el diseñador lo sabe que es para propiedad de diseño y el programador sabe que es propiedad de... De hecho, el corresponder las variables, los nombres de tokens con las permite hacer muchas cosas. Y es automatizar directamente la personalización de variables. Que las variables tengan exactamente el mismo nombre que se utiliza en el tokens. Aquí hablo del uso del Auto-Layout. El Auto-Layout es una herramienta que tiene Figma que hace que el elemento funcione, nuestro elemento funcione. Y no hay ambigüedad. Es flex. Es un flex, pero orientado al diseño. Si lo quieres hacer costado, si lo quieres hacer no caerías con un stick pin o con... Y de hecho, cuando hay generadores de código de Figma, que ese Auto-Layout te genera un código Flexbox o un código Grid en función de lo que es.
También ahí no decís, ya lo habéis antes de las guías que te generan código, ya hay guías que te cogen el Sigma con un sistema de diseño y te generan las interfaces con ese sistema. No me trolees la presentación. Documentar dentro del mismo archivo. Estamos hablando de diseño. Tenemos que usar descripciones. Hay que usar descripciones para cada componente. Y podemos utilizar elementos de comentario, usos recomendados, estados disponibles, qué tokens se usan. Si lo documentamos, cuando dentro de 4 semanas o 6 meses nos pongamos a modificar porque sale una funcionalidad nueva, recorte, ¿no? O uno nuevo. Recordemos los onboarding de la gente que entra nueva y sufre. Por favor. Podemos, en fin, más se permiten añadir notas para especificar detalles específicos y decir que queremos modificar en ese sector, ¿no? O qué se tiene en cuenta. Opciones. Exportar directamente desde prototipo de diseño a código. Hay opciones que el Figma Spec, ¿no? Que tienes que pagar en Figma, te permite pues, eso, es como tener una herramienta de desarrollador que te dice pues, el espaciado, que dice, y, por ejemplo, herramientas, como decías, de inteligencia artificial o que recogen el diseño de Figma y generan el contenido. Yo he probado esta que se llama Anima Figma Code y os la voy a enseñar porque la tengo aquí. Y Creo que se cae el conector. No está que a mí me parece sublime una vez que tenemos el... Vamos a escribir. No es una página web que tiene todo sentido del mundo que ya se genera el botón que ya tienes generado. ¿Perdón? Que Figma es una página web, que todo lo que haces ya estás trabajando con CSS y HTML, es que no tiene ningún sentido que no tengan una opción de exportar en condiciones. Si la tienen perfectado. Con un plugin. Exporta JSON, no directamente. Tú puedes exportar a JSON, un sistema de variables. Pero que eso a lo que me refiero A es ver, que no sale de semántica de HTML, por ejemplo. No sabe si necesitas un artículo. no, pero cuando creas el componente que te diga qué tipo de objeto va a ser, ¿es un menú de navegación? ¿Es un artículo? ¿Es una Si no tiene que decidir si es un artículo, si no lo sabemos ni nosotros. Bueno, en realidad sí. Tienes que saber de semántica de lo que estás creando. Gran debate de hasta dónde es responsabilidad de diseño y hasta... No he dicho que sea responsabilidad, pero quien le ha pedido que cree un menú de navegación le ha dicho quiero un menú de navegación, y pues te creo un elemento de navegación. Sí, pero cuando él diseña un título, ese título es H1, H2, H3... Depende. Ese título va a ser proveniente, va a ser secundario Y yo estoy de acuerdo que es responsabilidad de los diseñadores, pero me han llegado a decir los diseñadores que no tengo por qué saber las cosas. Hombre, tú deberías saber cómo de importante es el título porque lo has diseñado tú. Eso va en función del proyecto que se esté desarrollando. Hay proyectos en los que marketing tiene mucha más decisión que en proyectos de software que son cerrados, que son para uso de usuarios que entran dentro de una extranet y donde, por ejemplo, marketing no tiene decisión y quien tiene decisión es negocio, porque, es lo que comentaba antes, porque el negocio prima, por ejemplo, optimizar la interfaz para, en mi caso concreto, para la gestión de reservas que para la gestión de clientes. Para mí la gestión de clientes de las reservas es simplemente una gestión de usuarios y las reservas que tienen características mucho más importantes. Entonces ahí se toman decisiones y esas decisiones requieren, vale, ¿cuántos niveles de abstracción tenemos? Tenemos un nivel principal en el que mostramos todas las principales herramientas. Después de ese nivel principal de abstracción, tenemos un nivel secundario en el que mostramos solo las herramientas correspondientes a orígenes de la reserva. Es que el tema de lo que estamos comentando es que el diseñador tiene la responsabilidad de conocer la propia semántica del diseño que está haciendo. Eso es lo que estábamos ahora discutiendo, y a mí me ha flipado que le venga al diseñador y le diga, si yo no tengo la obligación de conocer. Pues vaya diseñador de Chicago. Yo creo que un proyecto de esta clase no lo lleva un diseñador, solo lleva un equipo de diseño donde también se toman decisiones. Y en ese tipo de diseño hay un escalafón donde se toman
decisiones que afectan a todos los desarrollos que se hagan después. O sea, al final es todo jerarquía, ¿no? Y esas decisiones se toman de forma jerárquica. En mi caso, mi empresa solo hay un diseñador, que soy yo. O sea, solo hay un diseñador. ¿Qué ocurre? Que yo tomo mis decisiones en función de lo que consensúo con mi project manager, con mi director y otras que no puedo objetar porque es un requisito indispensable. No, tenemos 3 niveles de abstracción y esos son los que vamos a tener porque crear un nivel de abstracción adicional a lo mejor nos implica muchas más horas de trabajo o nos implica, y de momento no sé, son 3 niveles de abstracción. Principal, modular y de objeto. Ya está. Entonces, con eso se crean los 3 niveles de cabezados, los 3 niveles de no se puede decir, ¿no? Es que claro, esto gira, la conversación que estamos teniendo gira alrededor de por qué Figma no te permite darle un botón en el código. Entonces, Figma es una herramienta, es un software desarrollado por una empresa que quiere cobrar esa orden, en este caso Figma, que quiere que tú pagues para tener un elemento que te genere ese código. ¿Vale? En este caso yo utilizo un plugin gratuito que es Anima, ¿vale? Y que si os fijáis aquí crea la guía de estilo, veis que tenemos aquí las 2 paletas de colores que hemos creado, Roxy y Radical Magenta, y aquí mis tokens, y estos ya son variables. Eso puede ser un poco nazi, porque está poniendo colores que no estás usando. Bueno, porque lo ha generado binómicamente. Claro, pero- Le puedo decir que no los añada, que solo es porque los tokens. Esto es una prueba que he hecho. Lo bueno de esto, si te das cuenta, es que los tokens están en un solo sitio, están en el Figma. No están en 2, aunque los cortes aquí y el otro los utilice, realmente, si el diseñador decide cambiar un color, no es el programador que va a un archivo y lo cambia, sino que le pide al diseñador, oye, cambia el color, él lo cambia, lo exporta, te paso el archivo o lo subo a un servidor como esté, y yo lo leo, pero solo está en un solo sitio la responsabilidad de cambiar el color. Y tiene sentido que estén todos los colores en el fuente, que luego ya el post CSS, si tiene que quitar, que quiten. Si de repente te cambian los colores, no tienes que volver a poner los tokens. O sea, en vez de usar un color, usa otro. Ten en cuenta que esto que exporta son los colores como concepto, o sea, la idea del token, pero luego tú cuando lo consumes, a lo mejor estás en web y tiene que ser variable de CSS con guión, pero a lo mejor haces una aplicación con XML para un iPhone y eso tiene que ir con otra estructura. Entonces hay un postprocesado, como bien dice Alex, que convierte esto en las variables para tu proyecto con tu tecnología 2025. Bueno, lo pone ahí. A ver, yo os compro todo lo que decís, sé que os flipa, que os mola mogollón hablar de tecnología. Sinceramente, con la mano en el corazón, hacemos sobre ingeniería y complicamos todo muchísimo. Y os pongo un ejemplo y si queréis lo hablamos. Pero, por ejemplo, hay muchos productos que están basados en tablas. Son todo tablas súper complejas, tablas responsive, tablas con multiselectores en medio. Hacer en Figma una tabla es una locura absoluta. Le puedes meter 50, 60, 70 tablas y no vas a ver una tabla responsive bien en la vida. Y tú te compras una librería, que ponemos el nombre si queréis, que vale 1000 pavos, que está súper bien diseñada, que tú como experto en frontend perfecto, en 3 meses no la haces igual de bien, y podemos tener conversaciones sobre esa librería y decir, mira, vamos a coger la RAW, vamos a hacer que esto sea un seller, que van a poder mover, se va a hacer esto, y tú y yo vamos definiendo parámetros y tomamos decisiones de producto y negocio. Y entra el tren y entra el que quiera. Y en una semana hacemos mucho más trabajo que todo esto. Que yo compro todo esto en la manera de pasar un proceso de selección y demás, y se trabaja así. Pero si lo cuantizamos en horas y el impacto a nivel de producto y de negocio, esto no lo vendemos en la vida. Yo estoy de acuerdo Y se descomponen los equipos de producto porque tú lo estás haciendo tú solo y tiene un mérito de la hostia. Pero normalmente hay un equipo que gestiona el sistema de diseño, con perfiles vistos dentro, etc. Y es súper caro. Y no vamos a hacer eso. Y la IA lo va a cambiar todo. Y yo te compro todo esto. Pero no podemos hacer sobre ingeniería. Y luego sacamos las espadas fuera, si quieres, pero... Nada, no, sí, vale, que es bonita debate, y es bonita. Al final, confrontar opiniones y tal, pero también no sé hasta qué punto llevarse también por la corriente, al final lo que tratamos es de unificar criterios para que dentro de un equipo se establezca un protocolo de trabajo, una forma de trabajar en que integre todas sus partes como en cualquier equipo de trabajo.
Y esto no deja de ser una metodología que ahora está funcionando. Que yo, en mi opinión, Web Component, por la abstracción que tiene, es el futuro del desarrollo de software en Internet, ¿no? Pero lo que es la metodología de diseño, la forma en que diseñamos esos componentes, ahora mismo con Figma, mañana con Pempo, pasado con Azure, o que salga y la que se ponga de nueva, al final es establecer metodologías que nos permitan comunicarnos entre nosotros. Y no tecnologías, sino procedimientos que nos permitan comunicarnos entre nosotros y que permitan, que ya no es como antes, ya no se puede decir, no, yo soy diseñador, yo entiendo de colores adicionales, de teoría de color y de tipografías. Y para de contar, no te vas a integrar en un equipo de desarrollo si no sabes que el equipo de desarrollo trabaja con Web Component, trabaja con variables, necesita estilos para cada variación de cada elemento que quieres en tu diseño, y si no te integras en ese equipo, no va a haber cohesión y el trabajo no va a ir para adelante. Sea la herramienta que se usa ahora son Web Component porque es lo que está en moda. Mañana hay otra tecnología, mañana estaría el desarrollo de prompts y será el desarrollo de prompts lo que prime. Y si esos prompts están bien estructurados y la IA te los entiende, habrá muchos perfiles de ponerlo que desaparecen. El futuro es incierto, pero sí que es cierto que nosotros establecemos el futuro ahora. La IA, tal y como es, ahora nos permite a la gente que tenemos mucha experiencia suplir partes en las que no estamos versados. Mi caso, y hablo específicamente de mí. Yo tengo un perfil de diseño, siempre he tenido un perfil de diseño. Sí que me he metido en CSS, sí que me he metido en tal, pero lo que yo más he hecho ha sido diseñar logotipos, diseñar identidad publicitaria y páginas web. Y páginas web, yo, y ahora echamos las manos a la cabeza, me encanta diseñar con WordPress y con Elementor Pro. Y genera un CSS que es infumable, pero le aplico un plugin de optimización y pasan las colebritas y hago una web con Elementor. ¿Y por qué? Porque Elementor es visual y yo soy diseñador y me rijo por mi forma visual. Y sin embargo, mi compañero de curso prefiere que no utilicemos Elementor y utilicemos el editor de bloques de WordPress porque es estándar, sí, pero no se le da tan bien. Al final, usamos herramientas, creamos productos y esos productos tienen que funcionar. ¿Y cómo los creamos luego? Funciona de una manera. ¿Cómo los creamos el día de mañana? Funcionará de otra manera. Será indiferente. Lo importante es que creemos nuestro producto. Y la IA, en este caso, a mí, por ejemplo, me está ayudando a poner en marcha una aplicación. Yo estoy creando una aplicación. Yo no tengo para nada ni idea de programar en JavaScript, ni levantar un servidor. Y he levantado un servidor. He programado una aplicación que me va a validar, por ejemplo, estoy trabajando en la accesibilidad de las páginas web, un evaluador de accesibilidad para poder pasar todos los criterios de accesibilidad de la WGA que se necesitan, por ejemplo, para presentar el kit digital. No sé si alguno habéis hecho trabajo para el kit digital. Hay que pasar la accesibilidad a nivel 2A de la WGA. Y todo eso, y no hay documentación, está todo en inglés, es todo muy abstracto, y sin embargo, con la IA estoy abstrayendo hasta el nivel de crear un diccionario que permita mostrarte qué hacer en tu página web o en tu aplicativo, en tu aplicación, para que pase una accesibilidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que si no pasa la accesibilidad copies un código y lo pegues y todo eso ayudado en un hilo. Y eso será tan sencillo como meterle una URL y decirle, ¿es accesible? Sí, generar un informe. ¿No es accesible? No, pero puedes hacer esto para que sea accesible. Y yo, sin programar, lo estoy levantando. Yo me he encargado de la UI, yo me he encargado del diseño, me he encargado del logotipo, me he encargado de establecer, porque cuando me he peleado con ellos, me he encargado de establecer qué hay, decirle a ella qué es lo que me tiene que programar, para qué es lo que tiene que desear, y qué es. Con eso estoy generando una aplicación. Y ese es el futuro. Yo no necesito de un programador, pero es que hay muchos programadores que no necesitan de un diseñador. Y le dicen a la IA, necesito una interfaz para mi aplicación que va a hacer esto. Y esta aplicación está en mi código y lo que necesito es una interfaz. Y si la interfaz está extraída del código y el código está extraído de la interfaz y simplemente se comunica, yo creo que ahí, y
Y luego con la IA, ahí es el kit de la cuestión. El uso de los web components ahora mismo lo permite hacer la interfaz de lo que es el papel. Y con la IA pasará exactamente igual. O sea, mañana le dices a la IA, créame el código para esta interfaz o créame la interfaz para este código. O créame una aplicación que tenga esta interfaz. O sea, créame una aplicación y créame la interfaz y créame el código. Y la IA te la crea. O sea, al final lo importante será que el ingeniero de prompts, que sé, pero el futuro en ese aspecto es incierto, pero yo pienso que es muy prometedor. Por lo menos para los que nos gustan crear cosas, ¿no? Al final tienes que tener ganas de lo que hablábamos ayer, al final tienes que tener ganas de hacer cosas y de trastear, como hemos dicho siempre hace un petit. Bueno, bueno, os enseño un poquito de esta herramienta Anima, es un plugin de firma que os habéis visto, aquí añade las variables y ya ha creado las variables, las custom properties con los variables. Así que esta herramienta permite crear componentes para Vue, para React, ¿vale? Y aquí crea el componente para React, te lo crea para Vue, eliges el tipo de Vue, si está prescript, tal, y te genera CSS en mensaje. Vale, ahí está. O sea que, bueno, solo así no dejo. Y aquí tenemos. Nada, le falta la opción de web component. Pero, Sí, bueno, te vuelvo a exponer al final, tu componente es un componente encapsulado, tú lo tienes con tus propias etiquetas, pero bueno, de aquí lo que importa es que tú has desarrollado el componente y lo que importa es que te genere ya directamente la variable. Porque recuerda que web component es tan narrativo, entonces si tú haces CSS nativa, el web component no entiende que eso es... Lo que decía era que en caso de oportunidad generar el web component, puede dejar... Sí, lo tiene la versión de pago, me parece, hay que pagar. Es la versión de pago. Esto es peor que Microsoft, ¿eh? No sé, yo soy también. Bueno, nosotros generamos el código con una máquina y lo copiáis y lo pegáis en vuestro correo. Hacéis live. No, me parece que una importante estuvimos, lo que hice yo con la prueba y como un diseñador. Fuerte. No, sí, fuerte. No se te oye. Lo que digo es que por ejemplo, los componentes ya me hace gracia cuando decían eso, porque yo mi última etapa fue de con web component, precisamente. Yo recuerdo del LMS que tenemos que cambiar, tenemos que hacer, tenemos 100 clientes, pues los 100 clientes hacen la plataforma toda una y otra vez. Pues usaba XD, solo que la diseñadora hace con Illustrator, que el XD no sabe usar, ¿no? Entonces dije, ¿y si nos vamos de cañas una noche? Entonces, mira, yo he tenido estas variables. Entonces, vamos a hacer un XD básico con las fuentes, el H1, H2, H3, H4, luego los chicos de sus modalidades y las fuentes. Es decir, hicimos ya una base de Adobe XD de la que tenía mi parte. Y de mi parte es un diseño. Y luego hacía otra pantalla con la pantalla con otro, y luego de varios, pues fueron manos de... señalar, publicar, documentar... Y luego también comercial. Ahí se me ha olvidado que me dijeron otra cosa, entonces se lo vuelven a cambiar otra vez. Que luego hablamos ayer por la noche de esta con Cachaleco. Yo creo que el problema que tenemos siempre ha sido la comunicación. O sea, en este momento vamos al bote pronto, al balonazo, y si el comercial pasa como Dios manda al siguiente, lo primero para mí, después de comercial, va el de marketing. O sea, el de marketing va a hablar dónde coño va cada botón. Por muy bonito que esté, si realmente no hay un call to action que venda, que haga lo que tiene que hacer la web, ¿no? O sea, al final, nosotros hacemos la web, pero ahí yo llego a un momento y digo, si vende, ahí ya me queda, ¿no? Me paso de ver. Pero va siempre igual, o sea, el de marketing la ve un poco por encima, le dice algo, el diseñador se inventa y luego cambia cosas, nosotros la hacemos y luego le echa la bronca porque no era lo que había pedido. No parece nada, el principio de la cadena, final de la cadena, creo que es lo que va a hacer. Entonces, Bueno, pues aquí yo siempre, en este caso, yo propongo lo que es el ciclo de retroalimentación. El diseñador prepara un prototipo con toques de variación ya definido, se hace el entregable con la documentación firma, se pueden exportar, desde firma se pueden exportar esos tokens con JSON, y lo que generan son variables CSS, lo que hemos visto, ¿no? Y el desarrollador implementa esos web components usando esas variables como base. El desarrollo de diseño. Se retroalimenta con un feedback, problemas técnicos, por ejemplo, un radio de 12 píxeles rompe un labio de explosión, por ejemplo, ¿no?
si hay limitaciones de rendimiento, un efecto de sombra es demasiado pesado o consume demasiados recursos, ¿no? O casos no contemplados. Es que no se ha contemplado este caso porque justamente en este proceso hay una opción del botón que necesita que estar parpadeando porque está pensando o necesita un thinking, ¿no? Esas, digamos, carencias que tiene el diseño se retroalimentan, o sea, que tiene el diseño se retroalimentan al equipo de diseño por parte del equipo de desarrollo y se puede informar a través de las notas de firma, a través si la empresa tiene un Slack o se reporta y lo bueno que tiene Figma en este caso es que permite dejar mensajes y dejar notas y eso permite la comunicación entre los equipos, ¿vale? Se itera una vez que esas carencias que tiene el diseño, que el equipo de desarrollo ha encontrado en el diseño, se itera otra vez en el diseño se ajusta, se crea la variación que sea necesaria en el componente y los toques que se necesitan en Figma, se sincroniza, o se usa en ese proyecto, si se usa con Git, o se utiliza un token studio o lo que sea, o se vuelve a probar el JSON de Figma y se actualiza en el repositorio y entonces se vuelve a iterar. El equipo de desarrollo lo vuelve a iterar, si hay alguna objeción nueva se comunica de nuevo hasta que se llega a un consenso. ¿Qué beneficios tiene este bucle? Pues coherencia visual mantenida, todos los ajustes pasan por tokens, así que los cambios se aplican de forma global, menos errores en interpretación, porque no hay interpretaciones para un mismo diseño, la interpretación es la que es y todos la conocemos. Hay muy buena velocidad en la reacción, cambiar un toque de firma puede reflejarse en el producto, ya habéis visto, solo cambia el toque y se refleja en todo el prototipado y menos deuda técnica de diseño, no se acumulan apaños que luego pues, nadie se acuerda de ellos o qué hice aquí, por qué hicimos esto cuando está todo documentado. ¿Vale? Y ya está. Invita al debate. Pues si queréis ahora, son las 2:20, si queréis nos sacamos la foto de familia, ahora que estamos casi todos, ¿vale? Y porque mañana Diego y Martina no vendrán, ni Asier, entonces mejor nos sacamos la foto hoy de grupo y luego ya nos vamos a comer que nos esperan a las 2, ¿vale?